Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, escrita por un misionero josefino en el año de 1931. Capítulo 6. El padre Vilaseca en la persecución de 1857. La imprenta josefina, la biblioteca religiosa. El descubrimiento de América, la conquista de México y el establecimiento de la religión católica en este nuevo continente por los misioneros españoles fue una especie de milagro en los anales de la humanidad. Mediante las virtudes, los trabajos y toda clase de sacrificios y mortificaciones de aquellos varones de probada ciencia, de gran celo, provenientes de los claustros de los religiosos dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios, carmelitas y jesuitas, el nuevo mundo se hizo cristiano, porque ellos establecieron por doquier el catolicismo con toda su pureza, quedando por consiguiente estas tierras de Cristóbal Colón unidas del modo más absoluto a la Iglesia católica, por medio de España, cuyos fieles hijos llevaron a cabo la empresa más grandiosa de todos los siglos. Por el espacio de más de 300 años, la Iglesia en México marchó intrépida, tremolando la bandera de la religión, ya por el fervor que reinó en los austeros claustros, ya por no haberse profesado en todo este tiempo ningún error contra los dogmas católicos. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, bajo la graciosa imagen de una doncellita noble de la raza indiana, fue un nuevo milagro en que Dios quiso indicar que la Divina María tomaba posesión de la Iglesia del Nuevo Mundo, haciendo de este modo patente que esta obra era exclusivamente suya. Por lo mismo, la religión en México quedó defendida con el poderoso baluarte de María y con el firme y seguro patrocinio del Señor San José, bajo el cual emprendieron su obra de civilización aquellos celosos e intrépidos misioneros. No habiendo neófito que, antes de sus nombres de pila, no llevara el de José, y habiendo quedado esta práctica en toda la nación como la herencia más sagrada, que se transmitió juntamente con la de bendecir, honrar y ensalzar al Santísimo Patriarca. Así la Iglesia vivió tranquila por más de 300 años. Y cuando esta divina barquilla iba ahogando feliz, viento en popa, el despojado cielo comenzó a tornarse plomizo. Negros nubarrones se veían levantando en el horizonte y no tardó mucho en oírse el silbar del viento, hasta que en medio de relámpagos deslumbradores amenazó la furiosa tempestad. Pero como siempre, en medio de los vendavales del siglo, cuando más distante parece estar el auxilio, es cuando Dios suscita a los seres más a propósito para luchar contra las perversas furias del Averno. El padre Vilaseca fue, desde el principio de su vida sacerdotal y en el tiempo de mayor necesidad, el paladín de la divina causa. Acababa de celebrar su primera misa con ardor seráfico, cuando ya a su derredor rugía desatada la tormenta, y al comenzar el ejercicio de su ministerio sagrado, pudo darse cuenta perfecta de cómo la Iglesia, desprovista del humano socorro, era acometida con saña devorante, así como desvalida oveja que al hambriento lobo sorprendió en el campo. Ya por todas partes eran innumerables las víctimas arrebatadas por la prepotencia, y el rebaño huía a la desbandada en busca de refugio. Pero bendita sea la divina providencia. El joven sacerdote, lejos de amedrentarse,
experimentaba en su corazón de apóstol ansias ardorosas de combatir en favor de la Iglesia Católica. Los siguientes párrafos de su propia mano revelan un misterio de iniquidad por parte de los enemigos de Dios y de otro de celo de salvación de las almas por parte del padre Vilaseca. La persecución de 1857 que estalló en México, con todos los errores de la piedad y de la malicia, fue para que este país, como un cataclismo universal, que cambió la faz de la nación, y ese mismo pueblo, católico por excelencia, vio levantarse brotando de su mismo seno una terrible y espantosa vorágine que, arrasando, llevaba consigo todos los errores, todas las herejías y todas las miserias del corazón humano. Y vio con suma pena que tantos y grandes males fueron incautándose en las masas hasta comunicar sus fatales consecuencias en algunos desprevenidos. Las falacias propaladas cundían por doquiera, y después de echar abajo todo lo existente, intentaba entronizar la maldad. Se publicaban artículos impíos, se dio libertad plena a la prensa, y ésta tuvo la fatal y triste misión de hacer pública la fétida sentina de todas las miserias humanas. Alardeando libertades, no solo se atacó la moral, sino que también fueron burlados nuestros sacros dogmas. Cuando rienda suelta a todos los vicios, no había valladar que estuviera sus más fatales consecuencias. Todos los principios eran combatidos falazmente, y aún la misma enseñanza quedó libre para canonizar todo lo malo y para impedir todo lo bueno. En suma, todos cuantos presenciaban aquellas terribles situaciones en la sociedad, bien podrían pronosticar cuáles deberían ser los últimos resultados de tan gran desolación. En esta triste época y con tan de símbolo principio, todo se hizo contra la religión. Se persiguió directa y públicamente a la Iglesia. Se echaron de sus conventos a los frailes y a las monjas. Se cerraron los noviciados. Se apoderaron de los bienes del clero. Se calumniaba a los eclesiásticos, arrojándose de sus sedes a los obispos, obligándolos a expatriarse después de haber sufrido toda clase de vejaciones. Fueron fusilados muchos párrocos y sacerdotes particularmente, obligando a muchos otros a vivir ocultamente. Siendo todo esto tan aciago y lamentable, en este estado todas las cosas comenzaron a complicar contra la salud de las almas y contra Dios mismo y sus santos. En esta triste época, en la cual el clero se hallaba privado de casi todos los medios humanos de hacer el bien, y las publicaciones canonizaban todo lo malo, en esos días de tanto luto, en los cuales los emisarios de Satanás, después de haber pervertido el entendimiento con el error, hacían supremos esfuerzos para prostituir el corazón, prodigando al pueblo todos los medios de perdición, quitando la inocencia a todo asilo destinado en su conservación. Entonces fue cuando, a pesar de nuestra miseria y falta de conocimiento literario sobre los diversos ramos del saber eclesiástico, comenzamos a pensar en los medios que de nuestra parte podríamos adoptar para detener en algo el mal que desbordaba ya, como un torrente impetuoso sobre toda la clase de la sociedad, por todos los horribles vicios que se venían causando. En los días en que hablamos, los señores arzobispos y obispos de México comían en el destierro el pan amargo de la tribulación, y entonces, para su mayor pensar, no faltaron quienes, una osadía inexplicada,
retaban públicamente a los fieles, poniendo en las plazas y esquinas enormes carteles llenos de blasfemias contra lo más santo y lo más sagrado de nuestra religión, mostrando al pueblo por este medio y por una lluvia de cuadernos todos los errores, todas las herejías y blasfemias, como si todo esto fuese un admirable conjunto de otras tantas verdades reveladas por Dios, al paso que recibían la más cruda guerra, la mofa, el escarnio, todas las que eran propuestas a los fieles por nuestra Madre Iglesia. Oh, cuántos males cayeron sobre la Iglesia Católica Mexicana. Llora uno con solo recordarlos. Los combatientes del corazón fogoso, el empuje del enemigo, sienten multiplicarse sus alientos y su denotado valor, y oponen la misma táctica para rechazar los asaltos contrarios. Así lo hará nuestro joven sacerdote. Él usará las mismas armas para atacar a la religión, esgriman los enemigos de la Iglesia. Una pluma forjada en los antros infernales era el arma que Satanás había puesto en las manos de sus secuaces, de la cual abortaban el libro, el folleto y los periódicos impíos para calumniar, saherir y despreciar cuanto hay de más santo y más sagrado. El padre Vilaseca empuñará también la pluma que el celo de la salud de las almas había puesto en manos consagradas, y de ella pronto comenzaron por millares sus preciosas obras de controversia, sus libros científicos y sus folletos piadosos contra todos los vicios y los errores que propalen sus enemigos, y estos, arrojando haces de luz sobre las tinieblas de la calumnia, confundirán a los perversos y consolarán a los impíos del corazón. Pero esta empresa requiere esfuerzos indecibles y cooperación no escasa y decidida de los más generosos. A ellos acude presuroso el padre Vilaseca. Entonces, dice, de acuerdo con algunos amigos, pusimos una pequeña imprenta, la imprenta Josefina, donde además del propagador de la devoción al Señor San José, publicamos varios folletos y libros, obras a honra y gloria del Santísimo Patriarca. Uno de estos distinguidos amigos era el ilustrísimo y reverendo señor arzobispo doctor don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, quien nos animó con tan santa empresa y destinó para este fin una suma que recibimos mensualmente por mucho tiempo. Después de implantada la imprenta Josefina, el padre Vilaseca, en su empeño de hacer el bien a las almas que querían arrebatar el enemigo, se dedicó con todo esmero a formar una biblioteca religiosa. Y fueron tan excelentes sus resultados que el mismo señor La Bastida, desde Roma, le escribía: recomiendo eficazmente la empresa de la biblioteca religiosa a los señores gobernadores de las arquidiócesis, así como al señor secretario don Tomás Barón, y no dudo que la protegerán, excitando además a los fieles católicos para que se suscribieran a una publicación de tan trascendencia en la época en que atravesamos, para el bien de las almas, conservación y propagación de la única religión verdadera que, con poquísimas excepciones, profesan todos los mexicanos. El mismo gobierno diocesano comunicará a usted las indulgencias que concedemos a los arzobispos y obispos reunidos aquí y las que concederán también los prelados existentes en el país, a consecuencia de la excitantísima que harán en mi nombre los señores encargados conforme a la recomendación que hago.
No deben por tanto extrañarse tan brillantes resultados, dice el mismo padre Vilaseca, ya que porque comenzamos nuestra publicación con la venia y los auxilios de nuestro Señor dignísimo preblado, ya porque al principio defendimos las glorias de nuestra grandísima Madre, la Inmaculada Virgen María, ya porque los fieles sedientos de las divinas palabras devoran aquellas impresiones, además salían de sus prensas las admirables y consoladores han sido los resultados de la imprenta josefina y de la biblioteca religiosa. Oh, cuán dignas de un apóstol que no se atribuye a sí mismo nada de cuanto hace, sino es el consuelo del bien inmenso que ve producirse en las almas, son las siguientes palabras escritas al señor don Marcelino Álvarez Tostado con motivo de una remisión de la obra, confesión o condenación, que le dirigió al padre Vilaseca y dice: el valor de los libros no lo necesito, sino el fruto, y por eso van adjuntas además algunas otras obritas que, aunque no se me han pedido, sin embargo, conviene que se propaguen para el bien espiritual de las almas.